La República Dominicana. Matutino TV en Salud. Quiero mencionarte algunas cosas que pueden ocurrir con los medicamentos que usan los pacientes que sufren de la presión. Los medicamentos antihipertensivos que a veces llevan a suspensiones de los tratamientos por los pacientes. A veces se toman una parte solamente de los medicamentos y justamente eso es porque en ocasiones esos medicamentos tienen algunos efectos secundarios que si logramos identificarlo a tiempo probablemente no haya la necesidad de suspensión o podamos hacer los cambios pertinentes en el momento que puedan ocurrir esos efectos adversos. No hay duda de que la mayoría de los medicamentos tienen efectos adversos, claro está, en un porciento tan pequeño que no impide la utilización de ellos como tratamiento a largo plazo, lo que significa que hay mucho más beneficio que los efectos adversos que ellos puedan producir. Pero sí, y siempre se lo digo eso, incluso a los médicos cardiólogos en formación, que los médicos tenemos que invertir un poquito de tiempo en instruir a nuestro paciente y decirle cuáles son los efectos adversos que tiene el medicamento que le estamos colocando para la presión. ¿Por qué? Porque si el paciente lo conoce e inmediatamente ve que aparece esa alteración, pues va a informarle al médico y va a poder hacer el cambio de manera rápida, de manera objetiva y por lo tanto esos efectos indeseables pues vamos a tratar de quitarlo lo más pronto posible. Por ejemplo, muchísimos de los pacientes que utilizan un grupo farmacológico denominado calcio antagonista. ¿Qué significa eso? Que son medicamentos que inhiben los canales de calcio a nivel de nuestro organismo, pero su efecto al final es vasodilatación, produciendo que las arterias de nuestro organismo sean más flexibles, se abran con más facilidad y bajando de esa forma la presión arterial. ¿Cuál es la situación? Que entonces a veces vasodilatan tanto que algunos pacientes producen hinchazón en sus piernas, o sea, le hinchan, se le edematizan las piernas. Y esos pacientes de inmediato, bueno, ahora el doctor me puso un medicamento que en vez de ayudarme me está haciendo daño. No, no es que le está haciendo más daño que bien, es un medicamento antihipertensivo, de hecho, de lo que más fuerza tienen, son los calcioantagonistas y hay algunos grupos poblacionales que si no se le da ese tipo de medicamento, la presión no baja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como le digo, tener en cuenta de que existen esos efectos adversos e inmediatamente uno se da cuenta que ocurrieron, pues entonces hacer el cambio pertinente. Bien, porque existen dentro de esa misma familia algunos que pueden producir más edema que otros, entonces uno lo que hace es que hace el cambio. Por ejemplo, otro ejemplo frecuente es que algunos medicamentos, aquellos que terminan en pril, en alapril, captopril, ramipril, lisinopril, toda esa familia, hay algunos pacientes que le puede producir un poco de tos seca, una sensación de comezón a nivel de la laringe, a nivel de su garganta, y ese paciente entonces comienza a toser y a veces lo que hace primero es ir al neumólogo, a que el neumólogo investigue si hay una parte pulmonar que está produciendo la tos. Sin embargo, puede ser uno de esos medicamentos que su médico, el médico que lo indicó, inmediatamente usted produce o aparece ese efecto adverso, pues tomará las medidas del lugar y hará los cambios pertinentes porque existen otras familias farmacológicas que perfectamente pueden cambiarse. Otro grupo farmacológico utilizado a través de muchísimos años son los beta bloqueantes, que a los que los hombres más le tememos. Y la mayoría de mis pacientes masculinos, lo primero que me dicen es, doctor, cuidado con el medicamento que usted me va a poner con los efectos adversos que pudiera producirme en base a la virilidad. Y no hay duda de que sí, que hay algunos fármacos que pueden afectar ligeramente lo que tiene que ver con la potencia sexual. Para eso, su médico especialista, su médico cardiólogo, tendrá las medidas claras y precisas para tomarla en el momento que sea necesario y no pondrá los medicamentos que están demostrados que están relacionados más con efecto a ese nivel. O sea, si usted es hombre y va donde el cardiólogo, ¿qué es lo que el cardiólogo tiene que evaluar primero? Que hay efectos farmacológicos específicos para usted que no son deseables y por lo tanto esos fármacos yo voy a tratar de evitarlo.
Eso significa entonces, y ahí volvemos a caer en la parte de la automedicación, que a veces los pacientes comienzan a utilizar el medicamento que usa el vecino, algunos de los pacientes usan incluso el que usa la esposa, si se le sube la presión, sin dejarse evaluar adecuadamente. Entonces ahí es que aparecen con más facilidad los efectos secundarios, los efectos adversos que no queremos de los medicamentos. Por eso le digo, los médicos conocemos perfectamente que existen efectos adversos, que existen efectos secundarios, que lo valoramos en cada uno de los pacientes que definimos colocar las diferentes clases farmacológicas, y en el momento de elegir cualquiera de ellos, lo primero que tenemos en cuenta es eso. E incluso, como le digo, tratamos de invertir un poquito de tiempo en esa parte de explicación de lo que son los efectos adversos para que el paciente pueda identificarlo a tiempo, porque inmediatamente lo identifica y lo informa a su médico, pues habrá cosas que hacer para mejorar y que evitemos que los efectos adversos sean más frecuentes y más perduraderos en el tiempo. Soy el doctor Josué Pichardo con una cápsula más de salud en tu programa Matutino TV.